Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Te escucho? ¿Me escuchan? Sí, un poquito mal, como te acordás de la primera sesión que te escuché al principio un poco como saturado. Eh, Ya, me estoy tratando de conectar con el teléfono ¿Con el celular? para Ya, solucionarlo. vale, gracias. Igual no ha entrado nadie todavía.
¿Todo bien, Diego, o estás con problemas técnicos para conectar el audio? Estoy tratando de entrar con el teléfono, pero no me deja entrar al Zoom. No te deja entrar al Zoom porque no me ha aparecido como solicitud de ingreso. Y sí, voy a tratar de entrar con otra cuenta y parece que es por Ya, el correo. vale. Ya. Igual, entiendo que no hay nadie conectado todavía al curso, ¿cierto? Mira, hay unas cuantas personas, todavía no son muchas, pero intentemos igual partir en máximo 2, 3 minutos más porque si no igual queda alojado en la plataforma esto. Y Ya, para no también desfasarnos tanto. Pero dale a ver si lo lográis. Pero igual se te entiende. Así que creo que se puede, si no. ok. Déjame intentarlo. Ahora sí parece que entra. Ahí creo que lo logramos, ¿no? Ahí creo que me escucha, ¿o no? Sí, ahí sí. Perfecto. Ya, disculpa. Ya. No, no te preocupes. ¿Y la cámara la tiene? Ah, la cámara la voy a encender por acá, por el computador. Ya, Por el otro. ya, Uf, súper. la Voy a carita. dejar pasar Es que no me había entonces a mirado. las Sí. personas. Ya. Buenas. Muchas gracias por la espera y disculpen la demora. Ahí estábamos ajustando el tema del audio. Por eso hay dos Diegos. Va a haber uno con cámara y otro con audio. Bien. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta tercera sesión. Hoy día vamos a continuar indagando en la industria de la biomasa, ahora desde la perspectiva de las narrativas que se usan para fomentar y favorecer la expansión de la industria. Principalmente acá en Chile vamos a ocupar el proyecto MAPA como ejemplo y vamos a analizar, digamos, las narrativas, digamos, hegemónicas desde lo salvacionista hasta lo desarrollista, pasando por lo tecno-optimista, a partir de la bibliografía que, como todas las sesiones mostramos, digamos, que va a estar disponible en la carpeta Drive que les van a compartir.
Vamos a ocupar el informe de Harmony Labs, que es un laboratorio de comunicaciones instalado en Nueva York. La mayoría de sus integrantes, sin embargo, son latinos y personas del sudeste asiático que están radicados allá en Nueva York y ellos, digamos, hacen un análisis profundo de los discursos mediáticos que se ocupan para tratar ciertos temas vinculados a la transición energética, a la justicia climática y a las formas de resistencia también, ¿sí? Al capitalismo. Harmony Labs es una organización independiente y el reporte que entregaron en el año 2025, como dice ahí, ¿cierto? Muestra un poco el panorama narrativo a nivel global, enfocado en países que están nombrados ahí en la portada, como Canadá, Chile, República Democrática del Congo, Alemania, Indonesia, México, Perú, Portugal y Estados Unidos, que son los países que van a estar presentes en el informe. Es importante esta selección de países porque tiene que ver justamente con países en los que está instalada una cierta forma de narrativa que permite favorecer el progreso de las industrias de transición energética. Vamos a ver en detalle a qué nos referimos con eso. Y por otro lado está el veredicto del 11º Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza, que fue un veredicto que se luchó por un par de años desde las organizaciones que son parte de la red de superación al modelo forestal. Se hizo un trabajo exhaustivo ahí de toma de testimonios y de toma de datos en terreno. Bueno, se concluyeron cosas importantes respecto a las responsabilidades de los incendios del 2017 y del 2023. Y bueno, y vamos a ver justamente cómo en las regiones del Biobío y del Maule, digamos, las personas se ven altamente afectadas por el modelo sin que las narrativas, digamos, gubernamentales lo vean como tal, ¿sí? Bien, entonces, primero, a partir de- del reporte de Harmony Labs, podemos identificar una forma de expansión del discurso, digamos, enfocado en el cambio climático, como trascender al cambio climático o superar el cambio climático o defenderse del cambio climático, ¿cierto? Dependiendo de los países, ¿cierto? Y la contranarrativa que se genera a partir de esta situación climática a la que estamos sometidos todos los países. Entonces, podemos ver que en el reporte se nombra que el uso más frecuente del concepto de cambio climático en los medios nacionales de los distintos países, es como justificación para los planes energéticos nacionales, ¿sí? Cada vez que se habla de algún cambio energético o de alguna novedad sobre la transición energética, es cuando se habla de cambio climático. Sin embargo, esas narrativas, digamos, están agrupadas por clústeres en este reporte, lo que implica que están conectadas a otras historias. Y las historias, que son las que formulan el aspecto o la estética de estas narrativas, ¿cierto? Contribuyen a el impacto que tiene este concepto de cambio climático a la noción popular o colectiva de lo que implica un contexto climático como el actual en las políticas de transición energética. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en países como Canadá o Estados Unidos, ¿cierto? Los volúmenes narrativos, ¿cierto? Se enfocan principalmente en lo que son los compromisos empresariales y las colaboraciones globales, ¿cierto? Pensando en que aquí estamos hablando de países que ven el cambio climático como una suerte de oportunidad empresarial para generar más mercado de nuevas tecnologías y nuevas técnicas, ¿cierto? Mientras que en países productivos como Chile, Perú, Indonesia, ¿cierto?
el discurso cambia, digamos, y se enfoca principalmente en el caso de Perú, por ejemplo, en las energías limpias, ¿cierto? Y también en el caso de Indonesia. Eh, También pensándolo en el caso de Chile, ¿cierto? La agenda anticarbón, ¿cierto? O antipetróleo permite instalar, digamos, un discurso de energía limpia también, más enfocado a la transición energética como un cambio en la matriz productiva. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo no es casual que las narrativas en frente al cambio climático en los medios nacionales, ¿cierto?, estén dirigidas principalmente a las formas de producción local o a las fuentes de interés gubernamental en cada región, ¿sí? Estoy atento a preguntas y comentarios que quieran hacer entre medio. Pueden levantar la manito. Ahí está Matías haciendo un aporte. Dice que los incendios del 2024 en la región de Valparaíso fallecieron más de 130 personas y miles de personas quedaron a la deriva y sin justicia hasta el día de hoy. A la fecha hay personas que han fallecido producto de sus estados emocionales, traumas y otros que se han suicidado por no tener respuesta y no superar los traumas. Saludos, Matías, y gracias por el comentario. Sí, vamos a ver que los impactos son de alta variedad y vamos a enfocarnos, digamos, al final de esta sesión en las responsabilidades que reconoce el onceavo tribunal por eh, el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza, ¿sí? En principio, estamos viendo el panorama narrativo, ¿cierto?, que se da en los diferentes países y podemos ver justamente cómo por ejemplo, países como Estados Unidos, las estrategias de las relaciones públicas, los compromisos globales empresariales en Canadá o compromisos globales en Portugal, por ejemplo, generan narrativas específicas para los intereses gubernamentales de cada país. Así como los países productivos, se habla de cambiar la matriz productiva a una matriz más limpia, ¿cierto? Sin cambiar, digamos, el concepto de matriz productiva como fomento de la industria extractiva en los territorios. Bien, entonces, ¿cuáles son estos marcos narrativos? ¿Cómo se distribuyen según los países y según los tipos de organización, ¿cierto? Que, que son los que aprovechan estos marcos narrativos para, de alguna forma, hacerse presentes en los medios de comunicación. Entonces, podemos ver que existen tres narrativas principales, ¿cierto? Que están tipificadas por estos nombres, ¿cierto? Estos títulos, y que principalmente están enfocados en tres aspectos, digamos, de la, de, de la transición energética, ¿sí? El primero es el mundo verde, ¿cierto? El mundo verde es un marco narrativo que aspira a fortalecer las soluciones que están enfocadas a dimensionarse adecuadamente en relación con el mundo natural, ¿sí? Entonces, hay algunas variaciones en temas universales que provienen finalmente de la defensa ambiental tradicional, ¿cierto? Que están tomadas ahora por la industria en una especie de remake, ¿cierto? Del mundo real, que es la narrativa que vamos a ver después, ¿cierto? Pero principalmente esta narrativa del mundo verde está enfocada a la justicia comunitaria y al colapso de los ecosistemas, ¿sí? Entonces promueven una variedad de transformaciones sistémicas mediante mitigación, ¿sí? Principalmente, ¿ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, que la narrativa del mundo verde
es la que está más presente en la mayoría de los países, ¿sí? Cuando ponemos multi ahí, estamos hablando de que es transversal a todos los países, ¿sí? Sin embargo, eh, perdón, me estoy refiriendo a, sí. Sin embargo, específicamente para cada país, ¿cierto? Eh, el cambio, la distribución de esta narrativa es distinta, ¿sí? Fíjense que en países altamente consumidores de energía como Estados Unidos y la Unión Europea, la narrativa del mundo verde no está tan presente como en países productores como Indonesia, República del Congo, Chile y Canadá y Portugal, que son altos productores de biomasa. Eh, Vemos también que la narrativa del mundo verde, ¿cierto? Está mucho más presente en las estrategias comunicacionales de la industria y de la incidencia política, o sea, los partidos políticos y los representantes políticos adoptan más estas narrativas, además de la industria, ¿cierto? Junto con los personeros políticos, ¿cierto? Mucho más que en el comercio y en las auditorías, ¿sí? La auditoría pensando en los momentos en los que se hace responsable a las empresas por ciertas situaciones que tengan eh, que dar cuenta referente a estos temas. Em, otra narrativa, otro marco narrativo, ¿cierto? Es el por, con y para las personas, ¿sí? Que aquí es cuando se plantea, digamos, que la gente común trabaja con alegría y con empeño, ¿cierto? Codo a codo, como hermanos y hermanas, en la lucha milenaria de mejorar y solucionar los problemas de la gente, ¿cierto? Entonces, la administración la administración responsable de los recursos, ¿cierto? Eh, y la gestión ética del trabajo forma entonces este marco narrativo optimista, ¿cierto? Que está centrado en las personas y que es promovido por la misma industria. Eh, Incluye narrativas que avanzan desde la celebración de la minería, pasando por la distribución de beneficios, hasta narrativas emergentes que buscan rehabilitar los combustibles fósiles de una mala imagen, digamos, que se han encargado de mantener durante varias décadas ya. Aquí en este caso vemos que países como Chile e Indonesia, ¿cierto? Participan harto del uso de esta narrativa, ¿cierto? Em, y nuevamente los países de la Unión Europea, eh, no tanto así como Alemania, ¿sí? Que es uno de los países específicamente estudiados en este informe. Em, Aquí vemos también una diferencia grande en el uso de estas narrativas por parte de la incidencia en la incidencia política, ¿cierto? Y en el comercio, ¿ah? Manteniéndose de alguna forma el uso de esta narrativa por la industria. Em, el mayor cambio podemos verlo en la incidencia, ¿cierto? Que es de alguna forma, cuando se trata de hacer incidencia política, y con esto me refiero a eh, em, tener impacto en la legislación, o sea, en los tomadores de decisiones y en los diputados y senadores que legislan estos temas, ¿cuáles son los argumentos narrativos que preponderan en esos ámbitos? Están lejos de ser los que están aludidos por este marco narrativo positivista de trabajo comunitario entre personas, ¿sí? Sino que vemos que está más enfocado en el mundo verde, ¿sí? Eh, Finalmente, para contextualizar un poco a qué se refiere este tercer marco narrativo del remake del mundo real, que es relativamente nuevo en el reporte
de Harmony Labs se puede ver que es un marco narrativo que aparece como una especie de postmodernidad del primer marco narrativo hegemónico, digamos, del mundo verde, que implica el contexto de los tiempos inestables que impulsan la ruptura de normas y sistemas tradicionales, ¿sí? Esto es cuando, digamos, se busca eh, em, de alguna forma se busca un refugio de las presiones geopolíticas externas y el marco narrativo entonces se vuelve frío y concreto y se impulsa por políticas e industrias que abarcan primero narrativas de urgencia, también de escasez, escasez de energía, de alimentos y sobre todo de amenaza, ¿sí? De amenaza al futuro y estas amenazas que son convertidas finalmente en adagios industriales para apurar la inversión, e incentivar el progreso, digamos, y romper, digamos, romper algunas cosas que se tenían conservadas ya de antes, justamente para permitir esta prosperidad futura mediante el crecimiento, ¿sí? Entonces, la narrativa del mundo real es una narrativa proactiva, pro-desarrollista, ¿sí? Que busca de alguna manera dar solución al problema antes de que aparezca o antes de que se manifieste en su plenitud. Y son los cambios más fuertes que se dan en políticas públicas, sobre todo a la hora de permitir inversiones extranjeras en los territorios que tienen alta influencia en la distribución del trabajo y de la producción de los recursos. Vemos que esta narrativa se ve altamente concentrada en países como Estados Unidos y además en países productivos como Chile o Indonesia, ¿ya? Vemos aquí que esta narrativa del mundo real está en una especie de tríada entre Estados Unidos, Chile e Indonesia, a partir de los países estudiados. Le acompañan Portugal y Canadá, que son finalmente los países que más invierten con capitales extranjeros en los mismos proyectos extractivistas del cono sur. Eh, Indonesia tiene un fuerte impacto en el mercado de la biomasa y de los biocombustibles en general, debido a la alta especulación que se está dando hoy en día en sus territorios por los subsidios que se están dando a la plantación de monocultivos de palma, que están destinados a crear biocombustible. Entonces, obviamente que aquí vamos a ver una alta participación de la industria, ¿cierto? En este marco narrativo y del comercio, ¿cierto? Pero interesantemente, digamos, también hay una muy alta participación de política en estas narrativas, ¿sí? La narrativa del mundo real entonces pasa a ser una especie de política pública hegemónica a partir de el contexto de llevar a la práctica estas supuestas soluciones que revertirían los efectos o mitigarían los efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que los marcos narrativos, así como están planteados aquí, estas tres categorías, digamos, funcionan como estados de ánimo o enfoques generales que dan origen a narrativas individuales, ¿sí? Como las que fuimos nombrando en cada caso. Estas, a su vez, se estructuran y generan una variedad amplia de contenidos e historias, ¿ya? Y aquí las historias son importantes, ¿ya? En este contexto, ¿sí? ¿Quiénes son los que deciden cuáles son las historias que se promueven o se plantean como parte de estas narrativas? Son los medios, ¿cierto? Y en el reporte de Harmony Labs se puede ver, por ejemplo, que a partir de 4 medios estudiados, ¿cierto?
podemos ver la distribución del volumen narrativo, ¿cierto?, por cada una de estas cuatro agencias de noticias durante el primer trimestre de 2025. ¿Ya? Estamos pensando que en el último trimestre de 2025 se generaron las tensiones que dieron origen al actual estado bélico en el que se mantienen las potencias mundiales. Sin embargo, este panorama que se alcanza a percibir aquí en estos gráficos es muy decidor respecto al contexto mediático previo al conflicto bélico, ¿sí? Estamos hablando de de la incursión de Estados Unidos en Venezuela y de los ataques, digamos, posteriores a Irán. En ese sentido, cuando hablamos de volumen narrativo, ¿cierto? Lo consideramos también en función del tiempo, ¿sí? De cuánto tiempo de pantalla o cuánto tiempo de transmisión se ocupa en validar estos discursos o estos marcos narrativos, ¿sí? Y vemos que el concepto de seguridad y nacionalismo, ¿cierto?, está altamente aumentado entre el primer trimestre, o sea, entre el periodo del 2024 y el periodo estudiado del 2025. ¿Ya? Podemos ver una alza notable ahí en el discurso de la seguridad y el nacionalismo, ¿cierto? También em, también la cuantificación, digamos, cuando hablamos de cuantificación del clima, estamos en la barrita verde, estamos hablando principalmente de la contabilidad de carbono, ¿sí? Que es una de las maneras en las que los países se han, de alguna forma, defendido en los tribunales internacionales de su supuesta irresponsabilidad climática, digamos, es digamos, generando reportes de contabilidad de carbono a partir de las medidas de mitigación que les permite el mercado de bonos de carbono. Voy a mirar en el chat que hay preguntas nuevas. Abrazos desde Argentina, muchas gracias. Dice Matías, época de pandemia se civilizó aún más la seguridad militar. Sí, eso también se pudo ver en épocas de pandemia, la presencia militar en los territorios, principalmente por los diferentes toques de queda que se dieron la restricción de movilidad que había. Eh, y, eh, y bueno, y vemos también que otro marco de noticias, ¿cierto? Es el que se instaló con respecto a la minería, ¿sí? Donde la energía, digamos, pasó a ser una necesidad imperante para poder hablar de prosperidad, ¿sí? Entonces, la prosperidad va a depender finalmente, a partir de esta narrativa, depende de la capacidad que tengamos de producir energía, de minar recursos, ¿cierto? Y de sentirnos seguros y seguras, ¿cierto?, en nuestra propia nación, considerando también que hay una constante innovación que permite prosperidad compartida, ¿sí? Podemos ver que las barritas de distintos colores eh, cambian en distintas medidas y, por ejemplo, la prosperidad compartida se ve justamente que disminuye entre 2024 y 2025, mientras el nacionalismo y la seguridad aumentan, ¿sí? Y esto podemos entenderlo más aún cuando vemos la distribución por agencia, ¿cierto? Tenemos que pensar que la prensa asociada es algo así como el marco internacional de la prensa, ¿sí? Reuters son que son de cable internacional, pero basados en Estados Unidos y Norteamérica, principalmente. France 24, que es un medio europeo, ¿cierto? Y la agencia F, que es latinoamericana, ¿cierto? De Argentina.
Entonces podemos ver la distribución que es altamente notable y aquí podemos ver que como representantes de distintos países, que aquí estarían incluidos Asia y África, por ejemplo, eh, comparado con Latinoamérica, Norteamérica y Europa, el enfoque de los discursos es bien dispar, ¿sí? Podemos ver que en Argentina y en Estados Unidos el nacionalismo se dispara en el primer trimestre de 2025, mientras se deja muy por debajo el amor por la minería o la prosperidad compartida a partir del desarrollo, ¿sí? En algún momento el discurso, recordemos que uno de los discursos importantes de Trump para salir electo en su primer periodo fue reactivar la minería del carbón, que le trajo harta favoritismo en la clase trabajadora, digamos, obrera, más desvalida de Estados Unidos. Sin embargo, aquí podemos ver un cambio en su segundo periodo, digamos, a narrativas más nacionalistas, ¿sí? Enfocadas siempre a la cuantificación del clima, volviendo a reivindicar la quema de combustibles fósiles como una alternativa a mermar los estragos de la transición energética, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos el proyecto MAPA, y para quienes no están familiarizados o familiarizadas con el proyecto MAPA es el proyecto de modificación y ampliación de la planta de celulosa Arauco, ¿sí? Que está en ese mismo lugar. Estamos hablando de una ampliación que triplicaría la producción de celulosa de esta planta, y ya es la principal planta de celulosa del continente. Eh, Triplicar la producción, obviamente, no es lo único que impacta en el ambiente y en la demanda de territorio que requiere triplicar la producción de celulosa, sino que también eh, requiere también una alta logística de distribución y exportación de, estos, re- de, esto- de toda esta masa o volumen de recursos. Eh, la actual planta de Arauco produce cerca de 800.000 toneladas de celulosa al año, y al incrementarla en 3 veces estaríamos hablando de sobre 2.000 o 2 millones de toneladas, ¿sí? Eh, entonces, esto tiene tiene un impacto directo en el Golfo de Arauco, ¿cierto? Y se pueden ver ahí marcadas las localidades que mayor impacto ya tienen debido a no solamente el trabajo de la celulosa, sino que toda la logística que alimenta a este gigante industrial, que son principalmente plantaciones de monocultivo y sistemas de extracción mediante caminos, camiones y hoy en día tiene los estragos que conocemos por producto de las lluvias, y en el verano luego debido a la resequedad que produce, a la escasez hídrica que produce, genera grandes extensiones de material combustible para la expansión de incendios forestales. Eh, Podemos ver que el impacto no solamente se limita a la tierra, sino que también al mar. Lamentablemente la producción de celulosa requiere grandes cantidades de agua, agua que tiene que ser dulce, o sea, si se extrae del mar debe ser desalinizada, si se extrae de la tierra va a ser fuentes de agua consumible para riego, para consumo humano, y también el desecho, los efluentes, digamos, se terminan depositando en el mar, en ductos submarinos, ¿cierto? Donde lo que más
lo que más se desecha finalmente es materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica en descomposición, obviamente, eh, y, eh, y 10% son sólidos suspendidos, ¿ya? Ya con eso tenemos superadas las tasas de contaminación permitidas por ley en el país. Sin embargo, estas plantas operan desde los años 90 con estas mismas medidas. Las emisiones atmosféricas se distribuyen en material particulado con un 22%, en dióxido de azufre con un 30% y óxidos de nitrógeno con 46%, ¿sí? Esto es porque la producción de celulosa requiere, sobre todo el tipo de celulosa que se produce ahí en MAPA, que es una celulosa pensada para material gráfico y de embalaje, tiene altos componentes químicos y plásticos para su conservación. Y todos estos procesos, digamos, de enchapado en plástico que le ponen a las planchas, y a los rollos se hacen en altas temperaturas que deben ser enfriadas luego con agua, que adquiere todos estos químicos en el vapor que produce y luego es expulsado a la atmósfera, ¿sí? Entonces, la modernización, perdón, y ampliación de la planta Arauco implica al mismo tiempo una nueva era, digamos, de formas nuevas de contaminación, tanto al agua como al aire y al suelo. Se piensa que la erosión que podría afectar a esta zona con la expansión de la planta podría llegar a ciertos lugares como Laraquete o Lota Coronel al extremo de ser catalogados zonas de sacrificio. Y desde la red de superación del modelo forestal, las comunidades se han organizado y han dado cuenta de aquello, digamos, a través de estudios colectivos y de organizaciones, de movilizaciones, charlas y actividades productivas. Y Matías sabe harto de eso. Eh, entonces, ¿cuáles son los impactos reales de la industria de la biomasa tal como la estamos planteando aquí? Bueno, la industria de la biomasa requiere como materia prima hectáreas de plantaciones de monocultivo. Antes que madera, digamos, la madera se requiere primero estar plantada en hectáreas, digamos, de monocultivo para poder ser cosechada de manera óptima y eficaz por las empresas productivas, empresas productoras. Entonces, eso al mismo tiempo genera una gran pérdida de biodiversidad, ¿ya? Los monocultivos reemplazan a los bosques nativos y amenazan a las especies y a las comunidades que ahí viven, ¿sí? Estamos hablando de especies humanas y no humanas, ¿sí? Estamos hablando de especies nativas endémicas que se extinguen o nunca vamos a poder saber cuántas especies se han extinto debido a la actividad de estas empresas, pero los bosques nativos que son propiedad de Arauco están siendo cambiados eh, a plantación de monocultivo de una manera en la que la ley no permite fiscalizar. Porque la manera en la que los bosques nativos se convierten en plantaciones en Chile son a través de la facultad que les permite la FAO a las empresas de restaurar bosque degenerado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos un bosque degradado por alguna razón, ya sea un incendio forestal, ya sea una intervención minera o ya sea una intervención estatal por formar un camino o tirar una línea de electricidad, cualquier forma de degradación de un bosque nativo que sea propiedad de algún privado puede ser restaurado o regenerado a través de plantaciones de monocultivo y de esa forma cambiar el bosque por plantaciones siempre y cuando se haga cuenta de que estas plantaciones ahora también participan como sumideros de carbono en el mercado de carbono. Entonces, lo que se convierte en el bosque es
en un terreno altamente erosionado debido a la tala rasa y con sus ríos y aguas altamente contaminadas, ¿sí? El agua de las napas subterráneas también es absorbido por las grandes raíces de los eucaliptos, que es una especie desértica de Australia, que tiene altos consumos de agua, con raíces muy, muy profundas, que en un sustrato tan blando y nutritivo como en el sur, le favorece altamente el crecimiento, por lo cual es una de las especies eh, eh, más favoritas, digamos, por las empresas para cultivar. Y también son de corta cosecha, o sea, en 8 años se están cosechando los eucaliptos, mientras que los pinos se cosechan en algo así como 20, 30 años, dependiendo del uso. Y finalmente, el periodo que tienen que estar estos árboles, digamos, las temporadas que tienen que estar los árboles creciendo y desarrollándose en temporadas secas de alto calor, producen incendios, ¿cierto? Y ponen en peligro a las especies nativas y a las comunidades que comparten el territorio, ¿sí? Entonces tenemos una degradación ambiental que es multidimensional, que está enfocada desde lo ecológico hasta lo social, principalmente mediado por la pérdida del recurso hídrico, ¿ya? Y la erosión del suelo. Estos impactos entonces se traducen en impactos sociales, para darle sentido socioambiental a esta presentación. ¿Cómo se traducen estos impactos ambientales a la realidad social o socioambiental de las personas? ¿Cierto? Las personas, digamos, las comunidades entonces sufren los efectos de estos monocultivos, que es primero la aislación, que las comunidades se presentan altos niveles de aislación debido a que están rodeados de grandes extensiones de plantaciones de monocultivo. Por lo tanto, las comunidades están separadas de estas grandes extensiones que más encima están solamente conectadas por un camino principal, que es el mismo camino que ocupan los camiones para extraer la madera. Por lo tanto, también son caminos que están altamente degradados, se pierden eh, y se pierde la conectividad. También se pierden tradiciones, ¿sí? La agricultura tradicional es reemplazada por estos monocultivos, afectando la soberanía alimentaria y generando dependencia de las comunidades rurales ahora del abastecimiento urbano de sus recursos alimenticios. Lo que es sumamente poco eficiente considerando de que las poblaciones rurales siempre se han abastecido de su alimento en sus mismos territorios, favoreciendo así un desarrollo local, una economía, digamos, con alta participación local de las personas, y con un bajo impacto y con una baja huella de carbono finalmente, porque no hay que estarse abasteciendo yendo a la ciudad. eh, el impacto en las comunidades mapuche en particular es, además de perder sus territorios ancestrales, ¿cierto? Es perder recursos esenciales para desarrollar su cultura, como sería en el caso de las plantas medicinales, ¿cierto? El Lawén, y los espacios ceremoniales, que también están, digamos, quedan atrapados entre medio de estas plantaciones de monocultivo y muchas veces quedan dentro de la propiedad de estas empresas que a su vez impiden el paso de las comunidades a realizar sus ceremonias en los territorios que están designados por la dictadura como privados y propiedad de ellos. Em, Esto deriva también en una falta de justicia, ¿ya? De las comunidades mapuche que son víctimas de la persecución y del hostigamiento de las empresas, que son víctimas de amenazas de muerte en caso de que no vendan sus terrenos a las plantaciones, a las forestales. Tenemos el caso de Julia Chuñil, que fue amedrentada, digamos, antes de su desaparición por un empresario que quería sus tierras para desarrollar y luego aparece muerta, digamos, en extrañas condiciones,
y más encima son inculpados sus hijos en este momento. Entonces genera una gran debilidad a las comunidades el no tener acceso a la justicia. Y justamente, y ahora más encima que, por ejemplo, en el caso de Julia Chiñel están siendo perseguida su abogada. Eh, Eso por el lado de la justicia, pero por el lado de la habitabilidad, ¿cierto? Tenemos que las plantaciones aumentan el riesgo de los incendios, ¿cierto? Y las personas tienen que vivir constantemente amedrentadas, digamos, asediadas por toda esta madera que puede ser, que es altamente combustible y que en cada temporada seca, digamos, se convierte en una amenaza y un riesgo para la vida en ese lugar. Finalmente, y sin ser menos, digamos, las plantas de celulosa causan alta contaminación del aire y del agua. Tenemos el caso de aquí, el caso emblemático de los cisnes de cuello negro que murieron debido a una vertiente de la celulosa Celco aquí en Valdivia, que fue un caso emblemático ya que se unió por primera vez la comunidad científica con la gente, con las comunidades mapuche, huilliche de acá y la gente y los ciudadanos de Valdivia en contra de estas malas prácticas, digamos, de las empresas, que como ven un terreno tan favorecido, digamos, tan lleno de vida y tan abundante, ven que gastar unos cuantos miles de dólares más en una buena ejecución en una buena eh, disposición de sus desechos, puede ser algo de lo que pueden prescindir, un costo del que pueden prescindir fácilmente, sin impactos visibles. Y justamente el impacto que hubo sobre los los cisnes de cuello negro fue altamente visibilizado, debido a que el impacto fue sobre la cadena trófica del cisne, no sobre el cisne en sí. Entonces hubo un riesgo ecosistémico importante a partir de ese caso. En la la mitigación que se hizo como reparación fue introducir cisnes que fueron criados en laboratorio, en cautiverio, y son todos, digamos, clones de ciertos cisnes, o no, no clones, sino que son descendientes de una pareja específica de cisnes que sirvieron como inoculadores para aumentar la población de cisnes en Valdivia. Esa es una medida que es altamente criticada por ecólogos de aquí de la región, ya que introducir una gran cantidad de especímenes que son altamente relacionados genéticamente puede de alguna forma influir en el desarrollo evolutivo de la especie en la región. Todo esto, digamos, ya años después de haber sido implementada la medida. Entonces, cuando hablamos de derechos de derechos, digamos, ¿cuáles son los derechos que el modelo forestal, bajo este criterio, entonces viola o traspasa? De partida, la degradación ambiental, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. También la violación de derechos humanos, como el acceso al agua, a un ambiente limpio, y el desplazamiento de las comunidades, ¿sí? También el hecho de... Ok, Diego, se te cayó Sí, ahí volví. Creo que el me centro. caí. Vale, sí. Ya, muchas gracias igual por la paciencia. Queda poquito. Voy a compartir de nuevo. Bien, estábamos en eso. Disculpen la interrupción. Eh, los de- lo- la- las violaciones de derechos del modelo forestal entonces se pueden repartir en derechos ambientales, ¿cierto? Como lo que está acá, ¿sí? Derechos humanos,
como lo que está aquí, ¿cierto? Problemas de salud y falta de conectividad. Los problemas de salud han sido documentados en gran parte, sobre todo acá en la región de Los Ríos, en el sector de San José de la Mariquina, donde hay sectores que ya están completamente contaminados en su agua y en su suelo, donde no es posible el cultivo de alimentos como era anterior a este fenómeno. Y también tiene impactos sociales, ¿sí? Los impactos sociales que generan pérdida de tradiciones y impactos culturales, ¿cierto? La gente tiene que empezar a dedicarse a la actividad productiva forestal en vez de dedicarse a a la agricultura campesina o a la ganadería. Y entonces empiezan a haber violaciones de derechos bioculturales, ¿sí? Las personas ya no se pueden relacionar con su entorno como lo dicta su cultura. Ahora la única manera de relacionarse con su entorno está dictada por la geonorma que impone las plantaciones de monocultivo sobre el territorio, ¿sí? Eh, la falta de regulación y al mismo tiempo aquí hay un impacto legislativo, ¿cierto? O cívico, en el sentido de que faltan regulaciones a las plantaciones de monocultivo. De hecho, hay más incentivos que regulaciones. Las narrativas corporativas, como vimos recién, están 100% enfocadas en la producción de nuevas alternativas de desarrollo en vez de el cuestionamiento, la problematización de estas formas de producción en los territorios. Las plantaciones de monocultivo siguen siendo un gran problema para todas las personas que habitamos cerca o colindantes a ella, ¿cierto? Ya sea por un problema estético, por un problema salubre, por un problema de acceso al agua, por amenaza de incendio, por un montón de situaciones, digamos, por falta de conectividad. Por muchas de las razones que ya hemos visto, las plantaciones de monocultivos son una amenaza para la vida humana y la vida de otras especies como las conocemos. Y finalmente las políticas forestales, ¿la? El decreto de ley 701, las políticas de fomento forestal impulsadas por el mercado de bonos de carbono, todas ellas de alguna forma son identificadas por el onceavo tribunal, insisto, como violaciones de los derechos de la naturaleza y sus comunidades, ¿sí? Entonces, esto genera entonces que el tribunal identifique a responsables, ¿sí? Los responsables son nada menos que las empresas, ¿sí? Las empresas, en este caso, actúan fuera del marco legal, actúan dentro de una hegemonía productiva que afecta directamente la calidad de vida de las personas, afecta directamente a la vida en los territorios, ¿cierto? A la vida entendiéndola como ecosistema, y sobre todo tiene efecto en la capacidad que tiene el mismo territorio de ser productivo en el futuro. Vemos que los territorios que han sido degradados por la industria forestal son muy poco productivos ya en todas las otras formas de producción que se pueden obtener. Lo único que va quedando, digamos, es en convertirlo en territorio habitable. Y es lo que la otra industria, digamos, la industria eh, inmobiliaria, se ha hecho cargo de fomentar también en los territorios que ya han sido devastados por incendios forestales, producto de estas plantaciones. Sobre todo en territorios como Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, donde que ya han sido territorios que ya han sido afectados por los grandes incendios. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es el problema aquí? Aquí la regulación actual en Chile es la que nos está jugando en contra. Y no vamos a entrar en detalle en todas las formas de modelos productivos sostenibles que existen en Chile, porque son muchos, ¿cierto? Cada uno de ellos hecho a la medida para ciertas actividades productivas a nivel industrial. Tenemos en modelos productivos que fomentan la salmonicultura, la producción de centrales hidroeléctricas de paso, de parques eólicos, de parques fotovoltaicos.
Estamos teniendo de nuevo problemas de conectividad, parece. Bien, como les decía, eh, existen varios modelos de producción sostenible, ¿cierto? Hechos a la medida para diferentes industrias, ¿cierto? Y también existen modelos de desarrollo que están enfocados en el bienestar de las personas y en el equilibrio ecosistémico, ¿ya? Y también hay modelos que están solapados, digamos, que están entrecruzados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este gráfico yo lo saqué del reporte del Ministerio de Energía del año pasado y es una forma bien positivista de verlo, ¿sí? Pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que las ENPO, que son los espacios marítimos costeros de pueblo originario, que son los espacios que son conservados y protegidos mediante la ley Lafkenche, que es un recurso legal que se produjo y se creó acá en la región de los ríos y la región de los lagos por las comunidades Lafkenche y asesores legales que les permite proteger sus espacios costeros de la sobreproducción pesquera y de otras actividades productivas que pueden poner en peligro su derecho constitucionario a la producción de baja escala, acorde a su cultura, que es la cultura lafkenche, que son pescadores recolectores, ¿cierto? Entonces, es importante darse cuenta de que, por ejemplo, esta fórmula, este modelo, que es altamente reconocido internacionalmente y nacionalmente como una de las formas más emblemáticas de conservación basado en el respeto a la naturaleza y a las culturas originarias de los territorios, esté alejada de lo que son los modelos productivos sustentables, ¿sí? O sostenibles. Está completamente alejada y está completamente fuera, ¿sí? Y está solamente dentro de las categorías de equilibrio ecosistémico y bienestar de las personas. O sea, no se ve a los espacios marítimos costeros de pueblo originario, no se ven como modelos productivos sostenibles bajo la normativa del Ministerio de Energía y del Estado de Chile, finalmente. Eh, y yo me quedaría un poco con esa crítica, con ese punto de inflexión en la crítica de qué tanto les sirve o a quién les sirve realmente la regulación cuando vemos que el Acuerdo de París está por sobre el Acuerdo de Escazú, ¿cierto? Y cuando vemos que entidades como las ENPO están fuera de lo que son entendidos los modelos de producción sostenibles, ¿sí? Al mismo tiempo, el Estado argumenta que el desafío de implementar implementa esta misma crítica que hago yo o que hacemos desde Colectivo Viento Sur, lo implementa como un desafío a implementar un proceso de transición socioecológica justa que promueva modelos de desarrollo bajos en emisiones de carbono, pero también aborde las desigualdades ambientales históricas, evitando la reproducción de nuevas formas de inequidad en el marco de esta transición, que es justamente lo que estamos problematizando en este curso, ¿sí? ¿En qué contexto podemos se ha dejado de lado la participación de los pueblos originarios y me están cortando de algún lado, parece. Bueno, en fin. Se entiende un poco en la conclusión, ¿sí? Quiero dejarlo hasta ahí y dar la palabra antes que se me siga cortando y agradecido nuevamente por la escucha y la participación. Abierta la palabra para preguntas, comentarios.
Bueno, agradecido desde ya por los comentarios. Igual, estos son, es un tema que se está empezando a problematizar de a poco, el tema de las narrativas corporativas. La próxima clase o la última sesión, vamos a ver cuál es la contrapropuesta, digamos, son las formas, las narrativas con las que los pueblos, digamos, las comunidades, eh, las naciones sometidas a estos modelos de producción hemos sacado, digamos, en cuenta a partir del trabajo colaborativo y, y sobre todo en defensa del territorio y de su vida. El trabajo del Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza es un trabajo muy importante para dar cuenta justamente de los impactos que tienen estas prácticas. Lamentablemente no hay una manera de validar este veredicto en la legislación chilena actualmente, pero sí sabemos que es un insumo importante a la hora de presentar demandas internacionales, eh, ya que es una organización reconocida internacionalmente y que de alguna forma enmarca la actividad productiva de ciertas empresas en un contexto de falta de responsabilidad empresarial, ¿sí? Y ya desde ahí es posible articular legalmente quizá algún instrumento de defensa mayor, en caso de que hayan preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Bien. Diego, ahí Matías levantó la mano, Matías Reyes. Así que le damos la palabra. Ya, Eh, Matías. Muchas gracias, hermano, una vez más. Disculpa que estoy en movimiento. Bueno, más que nada lo que, bueno, que tú indicaste al final, que hay varias cosas que de alguna forma también amarran o le dan pie también para que todo lo que está aconteciendo sea casi legal. Entonces, tú bien hablaste, por ejemplo, en cuanto a lo que tenemos como afectación en Chile, tenemos la ley de incendio. Y la ley de incendio obviamente le da pie, obviamente, para que todo lo que acontezca pase. Y más aún ahora que retiraron ciertos artículos que también benefician para que los suelos degradados también no tengan opción, como se llama, para la regeneración de especies que son obviamente locales, sino que también ahora está la categorización de bosques mixtos, donde obviamente se planea, obviamente, de introducir tanto los pinos y eucaliptos en espacios regenerativos en combinación con especies nativas. Eso se sabe también que con ello va a empobrecer aún mucho más los territorios y no va a traer de vuelta, obviamente, las especies nativas como lo era antes, sino que va a haber también una alteración muy importante también en cuanto a la regeneración y también lo que puede pasar con todos los ecosistemas. Lo otro que mencionaste también, hermano, en cuanto a la afectación también de, bueno, los usos costeros también, está la ley justamente que está en pie, que la ley de uso de bordes costeros también, que delimita también justamente el cómo proteger ciertos bordes costeros sin categorizar su importancia, ¿cierto? Porque todos los bordes costeros no son similares unos con otros. En Chile tenemos archipiélago, tenemos bahías, tenemos acantilados, un montón de bordes costeros que no son como para categorizarlos, que eso existen zonas núcleos o zonas que son, digámoslo así, homogéneas en su totalidad. O sea, Chile tiene millones de kilómetros de borde costero y con ello mismo tenemos una gran variable. Entonces, eso no se categorizó como importancia también en su impacto asociado también a la industrialización de los bordes costeros y considerando también con lo que vienen ahora, que son los proyectos de desalinización, que va a permitir también para que los proyectos de plantas desalinizadoras también absorban y saquen agua en distintos espacios que ecológicamente y ecosistémicamente tienen un valor importante, como el tema de la bahía de Quintero. Lo estamos viviendo acá en la quinta región, estamos denunciando eso y obviamente también porque viene la corriente de Humboldt también y de alguna forma también su bahía, independiente de la contaminación que exista en Quintero, es rica ecosistémicamente. Entonces, todas esas cosas que lamentablemente el sistema legal no le toma importancia, sino que como tú bien dices, estas leyes también permiten
para que este tipo de industrializaciones entren, así, digámoslo, a grosso modo, sin permiso alguno, y también considerando que lo que tenemos como amenaza mayor que el TPP-11, que eso también amarra aún mucho más la productividad expansiva en los territorios y también el empobrecimiento. Así que eso, hermano, disculpa tan largo, pero quería dar como una opinión también y aprovechando también la instancia y en colaboración con lo que tú estás mencionando. Y gracias a ti también por tu trabajo, hermano. Un fuerte abrazo. Gracias, Mati, te pasaste. Gracias como siempre por la intervención. Había una palabra de Karina que dejó ahí en el chat, si quiere darla en vivo. Ya, sí, no hay problema. Mira, principalmente, no sé si me escuchan ni si me ven porque estoy del celular. ¿Me escuchan? Se Sí, yo te escucha y se escucho. ve. Sí. Ah, ya. Bueno, yo había escrito ahí, bueno, en el tema, por ejemplo, de las empresas mineras, cuando empresas extranjeras compran los productos, ponen ciertas condiciones, como que tienen que estar, les compran solamente si están bajo ciertos criterios de seguridad estandarizados y como que pongan énfasis en eso. Y quería saber si dentro de las forestales también pasa esto, porque, por ejemplo, celulosa Arauco le vende a muchas empresas, ¿no es cierto?, y fuera de Chile. O sea, vende muchos productos fuera de Chile. Entonces quería saber si hay una exigencia como internacional o de las empresas que les compran sus productos similar a esta, como, no sé, por ejemplo, que sea bajo estándares de sustentabilidad, por ejemplo, o estándares de, que sean rigurosos con respecto a esto. Ahí no tengo tanto conocimiento en esa área. Quería saber si sabías algo. Ya, gracias. Sí, gracias por la pregunta, Karina. Es importante esto porque existen efectivamente entidades certificadoras, ¿sí? De productos madereros, así, tanto celulosa como madera, en particular la FSC, ¿sí? La FSC, que es el, el Council, el Consejo de Forestal, eh, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es la traducción, ¿sí? Pero FSC, ¿sí? Corresponde a el aspecto del Banco Mundial que certifica a las empresas productoras de material forestal, de productos madereros, de que el producto viene de buenas prácticas, prácticas ambientales y sociales, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que la FSC ha sido altamente cuestionada por sus propios fundadores, exfundadores, Simon Conwell, de hecho. Simon Conwell es uno de los fundadores de la FCC y él ha hecho críticas importantísimas a el lobby que hacen las empresas durante las COPs a la FCC para justamente permitirles a las empresas vender a un bajo costo los productos madereros que vienen de estas plantaciones de monocultivo, sin considerar los efectos que tienen en las comunidades que ya hemos considerado. Eh, ¿Por qué? Porque son las mismas personas. Aquí es cuando se mezclan un poquito las voluntades políticas con lo que podríamos hablar la élite bursátil del mundo, ¿sí? Cuando tenemos familias que participan de la actividad productiva maderera en Chile, pero que también sus primos están casados con las personas que toman decisiones en la FCC sobre qué empresas son las que tienen que estar certificadas. Y el esposo de la cuñada, ¿cierto? Es el que compra la celulosa en otro país, con otra empresa, ¿cierto? Y están viendo con el tío del hermano del cuñado, ¿cierto? Si es que es la ley que se está viendo en el Parlamento Europeo, va a permitir la salida de estos materiales a eh, al continente asiático, por ejemplo. Entonces, estas entidades certificadoras terminan siendo, lamentablemente, Karina, porque muchos de nosotros confiábamos plenamente en estas entidades certificadoras por mucho tiempo, pero la FCC demostró ser un nicho
para lobby internacional de empresas, y ahora hay empresas como Tetra Pak, que son parte de la FCC, empresas empresas como CMPC, que son parte de la FCC, ¿sí? Entonces, la CMPC está certificando, está siendo parte de la certificación de los productos madereros que exporta Arauco, ¿sí? Entonces tú decís, no, pero si la CMPC debería ser competencia de Arauco o debería ser receptora de Arauco. No, pero Arauco no le vende celulosa a CMPC, solo que CMPC compra celulosa certificada por la FSC, ¿sí? Que es la certificadora que finalmente dice cuál es la celulosa que sí hay que comprar en el mercado, ¿sí? Y más encima la celulosa que sale de los puertos de San Antonio o los puertos de Constitución, ¿cierto? Que se va a Asia o se va a Europa o parte de esa celulosa se va al norte de Sudamérica, pierde después de hacer toda esa vuelta, pierde el registro de dónde viene y se certifica toda la celulosa en el mismo puerto de Callao, ¿cierto? Como pura celulosa que viene de plantaciones sostenibles, ¿sí? Entonces, aquí el problema fundamental acá es el lobby, ¿sí? El lobby empresarial, ¿sí? Porque si las empresas que están comprando la celulosa son las mismas que certifican que la celulosa viene de una fuente sustentable, limpia y respetuosa con el medio ambiente y sus habitantes, entonces estamos de alguna forma favoreciendo un mercado a partir de puros intereses y condiciones que están dadas por personas que habitan en el mismo territorio. ¿Me entiendes? Porque los dueños los dueños de las plantas de CMPC también son dueños de los terrenos en la región del Biobío, que son colindantes a los terrenos de Arauco que tienen las plantaciones, ¿sí? Entonces son vecinos, ¿sí? Y ahí es donde está el problema, Karina, ¿sí? Que existen entidades certificadoras, pero están altamente comprometidas por los intereses comerciales de las empresas que participan en ellas, ¿sí? Sí, sí, entiendo. Al final el sistema se corrompe y no hay un límite. O sea, mientras no se evite que los sistemas se corrompan en todo ámbito de cosas, no solamente en las forestales, el tema de la industria salmonera y en todos los temas que pasan en Chile, en la minería y en todo, eh, la verdad es que es difícil como luchar. O sea, al final, claro, vamos a seguir haciéndolo, pero claro, si no se, la lucha como de raíces es como sacar la raíz podrida al final de todo esto. Al final viene siendo como más la corrupción, porque pueden existir leyes, bueno, hemos visto que existen las leyes de nuestro país, hemos visto que existen como medidas internacionales que restringen, y al final las únicas que son como en cierta forma que se cumplen en cierta medida son las que tienen que ver con los alimentos. ¿Por qué? Porque países no reciben ciertos alimentos o ciertos salmones, por ejemplo, con antibióticos. Entonces, como que hay una restricción que es como más de, porque el país no deja ingresar para no contaminar a su gente, por decirlo así. Pero con otros productos no se da eso, entonces en realidad no importa la sustentabilidad en estos casos, como que no les importa de qué forma se hizo, sino que solamente asegurarse de que va a tener un producto que tiene cierta certificación, tiene cierto sello, aunque la trazabilidad de eso no esté comprobada que realmente haya sido sustentable. Exacto, sí. La trazabilidad, como dices tú, de los componentes de los productos que son certificados es lo más delicado. De hecho, hay casos documentados en Europa de tráficos de material africano que se certifica en Alemania, ¿cierto? Y se vende después como materia prima certificado a países como Noruega para los muebles IKEA, ¿sí? O Suecia, perdón, como para los muebles IKEA. Eh, no sé si me escuchan todavía. Sí, sí, yo te escucho por lo menos. Ah, No, perfecto. sí, queda claro. Sí, en realidad es Entonces, eso, atacar la raíz. Yo creo que ahí sí. está el problema. Y bueno, y la próxima sesión, para cerrar, vamos a ver cómo desde los pueblos, digamos, se identifican estas soluciones como falsas soluciones y se les da un sentido también
de ataque neocolonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que están haciendo las empresas es liberar terreno en los países del sur global para instalar sus industrias y ganar dinero con eso, ¿sí? Entonces, de alguna forma, los bonos de carbono se han convertido en una divisa que permite traspasar el territorio, traspasar el terreno de las comunidades o del mismo país a las empresas productoras extranjeras para aumentar su rentabilidad. Y eso nosotros lo hemos identificado y las comunidades también como una nueva forma de colonialismo. Y vamos a ver la próxima clase cómo eso se puede identificar en los mismos territorios. Gracias por la pregunta, Karina. Ya, muchas gracias. Bueno, quedan 5 minutos. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Si no, le dejo la palabra a Santiago para que nos indique. Sí, si no hay más preguntas, entonces damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, Diego, y nos vemos en la última, que si no me equivoco es el próximo martes 28 en el mismo horario. Así que le agradezco su presencia y nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo y Adiós. Muchas disculpen el gracias. Muchas inicio. Abrazo, gracias. Chao, Diego. Chao, Que estés muy chao. chao. bien. Mucho aguanta a todos. Buen día. Gracias. Chao, Aguante. chao. Aguante.